escucha? Sí, doctor. Sí, Hola, sí. hola, ¿se escucha? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, a ver, vamos a llamar lista, ¿eh? A ver, Marco Almirón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Aldair Auca. Aldair Auca. Doctor, presente, buenas noches. Elena Iquipa. Presente, doctor, buenas noches. Elena Iquipa. Presente, Buenas noches. doctor, Saúl buenas noches. Baltodano. Ok. Saúl Baltodano. Presente, doctor. Muy buenas noches. Lucero Vascope. Presente, doctor, buenas tardes. Stephanie Bedia. Presente, doctor. Sandro Cayohuanca. Presente, doctor. Buenas noches. Omar Cárdenas. Presente, doctor. Buenas noches. Fran Cosco. Presente, doctor. Buenas noches. Daisy Chino. Presente, doctor. Buenas noches. Stephanie Chuspe. Presente, doctor. Buenas noches. Stephanie Dueñas. Stephanie Dueñas. Milagros Franco. Presente, doctor. Buenas tardes. Cristian Guevara. Presente, doctor, buenas noches. Antoluz Guevara. Presente, doctor. Buenas noches. Diego Hualparimachi. Presente, doctor. Buenas noches. Juliana Guamán. Presente, doctor. Buenas noches. Doni Huaraca. Presente, doctor. Buenas noches. Doni Huaraca. Presente, doctor. Buenas noches. Wilka pasa. Presente, doctor. Buenas noches. Álvaro López. López, presente, doctor. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Chasca Luna. Presente, doctor. Buenas noches. Chasca Luna. Presente, doctor. Rivaldo Meche. Mary Mora. Mora, presente, doctor, buenas noches. Mary Mora. Buenas noches. Georgina Neira. Neira, presente, doctor. Buenas noches. Georgina. Ok. Antoinette Oblitas. Presente, doctor. Buenas noches. Brian Otazú. Presente, doctor. Buenas noches. Alsheli Paz. Presente, doctor. Buenas noches. Alsheli Paz. Presente, doctor. Buenas Fidel noches. Portugal. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Fidel Post. Presente, doctor. Portugal. Alberto Quispe. Efraín Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Elenis Rosas. Rosas, presente, doctor. Buenas noches. Elenis Rosas. Elenice, Oliver presente, doctor. Tapia. Buenas noches. Rosas, presente. Tapia, presente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Oliver Tapia. Tapia, presente. Buenas noches, Ok. doctor. Jonathan Valdivia. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Jonathan Valdivia. Ok. Jean-Pierre Velarde. Presente, doctor. Buenas noches. Jean-Pierre Velarde. Ok. Ruth Vilca. Buenas noches, doctor. Presente. Ruth Vilca. Presente, doctor. ¿Se me escucha? Lucía Vice. Presente, doctor. Buenas noches.
Sí, te escuché, Lucía. Cristian Yañac. Cristian Yañac. José Sea. Presente, doctor. Buenas noches. José Alberto Sea. Presente, doctor. Y José Manuel Sea. Presente, doctor. Buenas noches. Son los dos Sea, ¿no? Ya, genial. Ok. De los alumnos que he llamado, hay dos que no están presentes. Voy a volver a repetir. Lucía Dueñas. Ok. Y Cristian Yañac. No están. Ok, listo. Doctor, Lucía Dueñas le puso presente en el chat. ¿Ha puesto presente? Ya, a ver, vamos a ver. Ya, y Yañac no, ¿no es cierto? No, doctor. No, Yañac no. Yañac está como no ha habido. Sí. No. Ok. Bien. De exposiciones de los grupos. ¿Elena ya va a ser su delegada por todo el semestre o igual van a hacer golpe de estado o lo van a bajar? ¿Cómo es? Para todo el semestre, doctor, se va a quedar. ¿Elena ya es la definitiva? Ella se queda Sí. ya como la titular. Ok, ya, genial. Entonces, ayer le envié el rol de temas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los temas? Influencia, el grupo, bueno, son 10 grupos, como mencioné la anterior semana. Tiene que haber una división que ustedes lo van a hacer o ya lo han hecho, me imagino, por orden de afinidad. El primer tema es la próxima semana, ojo, que es influenza H1 SARS-CoV-2. El siguiente tema, estamos hablando del día 16, el siguiente tema, el grupo 2 lo va a dar, es tuberculosis extrapulmonar, que va a ser el día 30 de agosto, ojo, 30 de agosto. El grupo 3 es parasitosis pulmonar, que contempla paragonimiasis, bronquilodiasis, neumocistosis e hidátide. Lo va a dar el día 6 de septiembre. El grupo 4 es micosis pulmonar, que contempla aspergilosis, criptococosis e histoplasma. Eso va a ser el 13 de septiembre. Valga la redundancia, es el último tema del primer aporte, ¿no? Después de ello va a ser el examen. El grupo 5, que corresponde a bronquiectasias y sarcoidosis, expone el 4 de octubre. El grupo 6, que es neumoconiosis y enfermedades por inhalación. El grupo 7, neoplasias pleurales primarias. Eso corresponde al 8 de noviembre. El grupo 8, neumotórax y hemotórax, el 22 de noviembre. El grupo 9, hipertensión pulmonar y tromboembolia pulmonar, eso va a ser el 6 de diciembre. Y por último, tumores de mediastino, que debería realizarse el 13 de diciembre. ¿Ok? De repente, se adelante alguna semana, podemos hacer de repente efusión pleural con neumotórax y hemotórax, esto para que tengan tiempo para estudiar para el tercer aporte y el último examen, ¿no? Entonces, esos son los grupos. Me imagino que ya tienen grupos. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la próxima semana, 16, y empieza el primer grupo. ¿Ok? Listo. Hasta ahí alguna pregunta. Me imagino que ustedes ya saben, su puesta delegada ya les ha dado la información, ¿no es cierto? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos grupos, Elena, cuántos grupos son, ABC? ¿O cuántos son? Somos 3 grupos, doctor. ABC. Solo son 3 grupos, no hay 4, ¿no es cierto? Solo son 3. Sí, doctor, solo somos 3. ¿O hay
Son 3. Ok, ya. Sí, pues esto me llamaba la atención por el tema de que había una colega de Lima y que lógicamente como este semestre tiene que haber actividad presencial, ahí se dificultaba sus actividades, ¿no? Bien. Entonces, como ya saben y ya tienen el rol correspondiente y las fechas que acabo de indicarles, ya no hay forma de que haya duda. No quiero escuchar como lo que pasó en los otros grupos. Nunca ha habido este problema con mis grupos, particularmente. Siempre han sido muy responsables. Pero he escuchado algunos comentarios de los otros grupos en los anteriores semestres, en los cuales ya tenían una fecha fijada, pero, no lo hicieron porque tuvieron otra actividad. Eso no puede ser, no es permisible, ¿no? Porque se les está dando con bastante tiempo de anticipación. ¿Ok? Bien, entonces ya saben las fechas y ya saben los plazos. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, ¿podría repetir, por favor, Claro. el grupo 6, la fecha de la exposición? El grupo 6. Ya, perdón, un toque. Sí, neumoconiosis. El grupo 6 es neumoconiosis y enfermedades por inhalación de polvos inorgánicos y orgánicos, ¿no es cierto? Está programado esta exposición para el 18 de octubre. Grupo 6. Doctor. Ahora, supuestamente, dígame. Doctor, vamos a presentar un Haga informe. la pregunta. Mi pregunta es, doctor, si vamos a hacer algún informe, monografía, o solo vamos a presentar lo que son las diapositivas. No, la presentación me parece, ¿no? Me parece que es importante la presentación. Normalmente lo que se hace en anteriormente se pedía monografías y todo ello, no. Exposición nomás, me parece que es importante el PPT. Lógicamente que ese PPT, una vez terminada la exposición, le entregan a vuestra delegada para que yo pueda colgarlo al aula virtual como material. Hasta el momento no tenemos acceso al aula virtual, no sé qué ha pasado, me imagino que es porque están recién reacondicionando el mismo, por eso que no aparece, o ustedes, no sé si ustedes tienen acceso al aula virtual, pero nosotros no, para poder colgar el material que normalmente colocamos, ¿no? Pero actualmente no tenemos acceso. Esperemos que esta semana haya para colgar precisamente los PPTs de las exposiciones que se hacen en esta parte teórica y las grabaciones, ¿no? Que es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Todos ya tienen su cronograma ya establecido, ¿no es cierto? Ya, había una incógnita, digamos. El grupo que le toca tuberculosis extrapulmonar debe exponer el 30. El 30 es feriado, pero en realidad me parece que debemos avanzar. ¿Para qué? Para que tengan tiempo en la parte final. Porque si suspendemos esa clase, me parece que no sería lo indicado, salvo que ustedes tengan otra posición. Pero en el cronograma del ERP no apunta como feriado, entonces lo está catalogando como clase que se debe dictar, por si acaso. Entonces, según el cronograma, vamos a avanzar nuestro programa y así poder tener al final, pues, más tiempo, ¿no? Ok. ¿Algo más, muchachos? Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Bueno, usted comentó que la siguiente semana empieza el primer tema, que sería influenza, y eso sería el 16. Y el siguiente tema es tuberculosis extrapulmonar. ¿Eso no sería el día 23, doctor? Es que el 23 vamos a hacer tuberculosis 1 y 2, que eso yo lo doy. Ya está bien, doctor, disculpe. O sea, ¿cuál es tu duda, Elena? Elena, ¿no? Sí, doctor, disculpe. Pensé que estaba confundiendo la fecha del 23. Sí, no, el 23 es TBC 1-2, que es todo lo que es la TB, fisiopatología, tratamiento, pues todo, ¿no? Anteriormente lo dábamos en 2 clases, TBC 1 y TBC 2, pero ahora hemos decidido hacerlo en una sola clase
para que haya más tiempo, porque se han acortado y los temas son más amplios. Si se han dado cuenta, nosotros tenemos de repente más temas que las otras materias. Y eso que hemos obviado algunas en realidad, pero lo más importante está acá. Entonces, algunas hemos sintetizado y las hemos juntado para que entre la mayoría de temas, para que sean más provechosas para ustedes. ¿Ok? Entonces, el 23, lo que hacemos es TV 1-2 que les doy yo, y solo están asignados los 10 temas para ustedes hasta el final del semestre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sobre los exámenes parciales que se van a dar, ¿va a ser igual para los 3 grupos o esta vez va a ser diferente? Normalmente somos 3, como me acaban de confirmar ustedes, son 3, ¿no es cierto? Lo que va a ser presencial, lo más probable, el anterior semestre fue presencial, y lo que normalmente hacemos es un banco de preguntas, de 20 o 15 preguntas que da cada docente, y de ahí se escoge un examen diferente, o sea, del bloque, del banco que tenemos, hacemos 3 tipos de exámenes diferentes, ¿no? Ahora, si ahora somos 3, pediré a 20 preguntas a cada docente y de ahí armaremos de forma aleatoria 3 exámenes. A, B, C. Esto para que no haya, pues, susceptibilidades ni nada por el estilo. Ese es el sistema normal. Pero dentro del banco. Ojo, que siempre pido, al menos desde el anterior semestre, estoy pidiendo que cambien las preguntas o refresquen las preguntas para el semestre pasado y todos se fueron de cara, más del 80%. Entonces, no se confíen en leer los bancos, porque ya nos tienen banqueados, ¿no es cierto? Ustedes, a nosotros, todo el tiempo estoy pidiendo que refresquen las preguntas a los colegas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Creo que somos el único grupo que ha empezado, ¿no? Con el primer tema la anterior semana, ¿no? Porque los anteriores grupos creo que dieron su presentación y eso fue todo. Sí, doctor. O sea, está bien, sí, pues eso les conviene a ustedes porque estamos avanzando a buen ritmo, ¿no? Dale, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe, no sé si por favor podría volver a repetir las fechas a partir del grupo 3. Es que mi internet está un poco lento ahí. Ya. A ver, ¿vuestra delegada les ha enviado los temas o no? Si no, para crucificarla, porque hoy día me ha respondido después de que toda la información que le mandé ayer, por si acaso. Doctor, disculpe. Sí, yo he leído sus mensajes. Les he comunicado a mis compañeros que hoy día la clase era virtual, pero he estado haciendo las listas, doctor, y también por lo de las rotaciones. Pero sí tengo... Okay. Sí, doctor, no les he enviado los temas, la verdad, pero te los voy a enviar. O sea, recién se están enterando de los temas tus compañeros. Sí, doctor. Ok, a ver, entonces voy a volver a repetir, ¿ya? Es la primera delegada que me dejen vistos, ¿sabes? Por si acaso. Así que eso no me gusta. Disculpe. A ver, doctor. El grupo 1 que expone el día 16 es influenza, H1N1 y SARS-CoV-2, puntual. El grupo 2 expone TBC extrapulmonar, es el 30 de agosto. El grupo 3 expone parasitosis pulmonar, que contempla paragonimiasis, estrongiloidiasis pulmonar y nemocistosis e hidatidosis pulmonar. Este grupo expone el 6 de septiembre. El grupo 4, micosis pulmonar. El grupo 4 es micosis pulmonar que contempla aspergilosis, criptococosis e histoplasmosis. Expone el 13 de septiembre. Esos dos están juntos. Hasta acá, ojo, se acaba el sílabo para el primer aporte. Entonces, con vuestros delegados, con tiempo, me tienen que ir avisando y planteando la posibilidad de cuándo va a ser el examen. ¿Para qué? Para solicitar
el aula. Ojo que los exámenes, según estoy replicando lo que se hizo el anterior semestre, no puede ser en nuestro horario, por ejemplo, de 6 a 8, ¿no? Demasiado tarde. Tiene que ser antes de las 4 porque el personal administrativo de la universidad solo trabaja hasta las 4. Generalmente estamos tomando a las 2 de la tarde. Entonces, entre el 13 y el 20 tiene que ser el examen. Ojo. Estoy dejando para que ustedes me planteen qué día se hace el examen. ¿Ya? 2 de la tarde, pero tiene que ser con máximo hasta la próxima semana, por favor, Elena, para yo mandar el documento a la universidad para solicitar el campo físico. Listo, estamos ahí. Estamos en el grupo 4, ¿verdad? El grupo 5 expone bronquiectasias y sarcoidosis. Esto va a ser el 4 de octubre. El grupo 5. El grupo 6, que es neumoconiosis y enfermedades por inhalación de polvos orgánicos e inorgánicos, expone el 18 de octubre. El grupo 7, que es neoplasias pleurales primarias, expone el 8 de noviembre. El grupo 8, que es neumotórax y hemotórax, expone el 22 de noviembre. Pero ojo, puede ser que este grupo, neumotórax y hemotórax, lo hagamos el 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque yo expongo de fusión pleural, que es un tema bastante corto, y ahí podríamos empalmar neumotórax y hemotórax, que son temas cortos también. ¿Para qué? Para tener la semana que corresponde. El grupo 9, que es hipertensión pulmonar y tromboembolia pulmonar, debería exponer el 6 de diciembre, pero puede de repente expone el 29 de noviembre. Ojo, porque si vamos a adelantar una, queda una semana, que lo tengan en consideración. Y el grupo 10, que son tumores de mediastino, debería exponer en teoría el 13 de diciembre, pero podría exponer el 6 de diciembre. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para poder terminar el semestre sin ningún tipo de inconvenientes. Si el temario si el temario o el sílabo se concluye considerando que fusión pleural y neumotórax la juntemos en una sola clase, deberíamos terminar en teoría el 13 de diciembre para darles por lo menos una semana para que puedan estudiar y no sea de inmediato el examen del tercer aporte y el subsanatorio, y podríamos terminar todo el 13 y hasta el 20 tendríamos todo resuelto en cuanto a sus notas con el tercer aporte y con el examen de subsanación. ¿Ok? Tiene todos los temas, ¿no es cierto? Sí, ¿Ahora sí? doctor. ¿Y alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, no le entendí muy bien la última parte. Dijo que hay probabilidades de que el grupo 10 pueda exponer el 6 de diciembre. Eso entendí. A ver, lo que pasa es que yo tengo que darles a ustedes el 15 de noviembre una charla de fusión pleural. Entonces, si tengo que darle una charla de fusión pleural, el 22 en teoría debería ser neumotórax y hemotórax. Pero como estas son materia o son temas muy cortitos, neumotórax y hemotórax, quizás lo podemos hacer las dos exposiciones, tanto neumotórax y hemotórax que la dan ustedes, y yo les doy efusión pleural el mismo 15 de noviembre. Entonces, si el 15 de noviembre adelantamos esta semana, entonces hipertensión pulmonar lo daría el 29 de noviembre, o sea, una semana antes a los temas que ya están programados. ¿No es cierto? Y el de tumores de mediastino, lógicamente, que también sería una semana antes. Eso es lo único en la última parte. ¿Esto para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que al final tengan más de una semana para que estudien para el tercer aporte. Ahora, si ustedes no quieren esa posibilidad, no hay ningún problema. Pues continuamos con el mismo sistema y terminamos el 20, el último tema, y el 21 será el examen y el 23 será pues el subsanatorio, ¿no? O sea, les doy esa facilidad a ustedes para que ustedes definan. Al final, yo no tengo ningún problema en poder cumplir las semanas que corresponden.
¿Ok? Eso lo vamos viendo más adelante, porque son temas que están de la mitad para la última parte del sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, disculpe, mis compañeros me preguntan si es que vamos a poder hacer repasos. Normalmente esto, anteriormente yo hacía un simulacro de examen inclusive. ¿Pero qué pasó? Yo era el único docente que hacía ese tipo de actividades. Y casi me linchan los otros colegas porque, como ustedes cuentan todos los otros grupos, se quejan, pues. Entonces es terrible. Entonces se ha determinado no hacer ningún tipo de repaso ni nada por el estilo. Se termina puntualmente el sílabo y se va al examen. ¿Por qué? Porque todos los temas que se tocan, ustedes tienen acceso a las bibliotecas virtuales donde pueden y deben profundizar todos los temas. Como lo dije la anterior semana, el 30% que damos en teoría está en las exposiciones, pero el 70% ustedes deben investigar como estudiantes de medicina en las bibliotecas virtuales que ustedes poseen. ¿Ok? Está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más, muchachos? Doctor, ¿no habría Pregunten más, no tengan miedo. Doctor, ¿no habría alguna posibilidad de hacer un repaso? No diremos nada. Es que sucede de que cuando estudiamos y sí, nos quedamos con ciertas preguntas y hay preguntas que, o sea, sin resolver. Y como ya Esas preguntas los tienen que hacer. Esas preguntas tienen que hacerlas después de las. Por eso siempre después de que se acaba un tema, siempre les indico, ¿hay alguna pregunta? ¿Por qué? Porque ya conocemos en el tiempo cuál es la función y las conductas de los alumnos. Entonces, ya hemos tenido la experiencia de ello. Y ustedes no vienen solo con un reclamo, van hasta el coordinador, hasta con abogado, vienen y al final se ofenden. Y eso que les ayudo, pues, porque llegan a 13.5 y los apruebo, pero algunos se quedan con 2.9 o con 11 si quieren aprobar, o sea, terrible, ¿no? Entonces, hemos visto para evitar susceptibilidades, ser verticales y no haya algún tipo de acondicionamiento adicional que, entre comillas, iría en contra de los otros grupos que también se sienten mortificados y susceptibles y por eso ya hemos recibido llamadas de atención por haber hecho ese tipo en pro de ustedes, ¿no? Porque inicialmente ello, pero hemos tenido varias dificultades por ello. O sea, no es viable, lastimosamente. Que muchachos estudien, es mi recomendación, y no van a tener dificultades de poder pasarla más sin ningún tipo de contratiempos. ¿Ok? Bien. Empezamos. Entonces, para el día de hoy, Doctor. Y en este aspecto es importante definir Doctor, disculpe. que Doctor, disculpe, no se le está escuchando muy bien, está un poco perdón, entrecortado. ¿alguien habló? ¿Me escucha, muchachos? ¿Se me escucha? Se escucha entrecortado. Se le escucha súper entrecortado. Tiene un poco de retraso y está un poco entrecortado al inicio.
Un segundito. Sí. Tenemos Listo, ahora sí. Ahora sí, muchachos, ¿me escuchan? Ya está. Hola, hola. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí se le escucha fluido. Ahora sí me escuché, genial. Entonces, vamos a empezar con un tema bastante importante que es la neumonía. Vamos a hablar de neumonía y neumonías asociadas a servicios de salud o neumonías intrahospitalarias que se conocía anteriormente. Para empezar, tenemos que considerar algunos puntos específicos y que la neumonía básicamente va a ser una infección propia de los alvéolos, de vías distales pulmonares y parte del intersticio pulmonar. ¿Por qué se va a producir? Porque va a haber un reemplazo aproximadamente de la esponjiosidad o la permeabilidad pulmonar por una estructura sólida de consolidación. Lógicamente, como toda patología respiratoria, va a tener innumerables síntomas y signos, que definitivamente va a ser variable en la arquitectura pulmonar dependiendo del grupo etario, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la neumonía es el acúmulo de exudados en zona alveolar, fundamentalmente como concepto, más allá de la inflamación del parénquima pulmonar que se produce y constante y posterior infección. Esta es una lámina donde podemos evidenciar la arquitectura normal del árbol respiratorio. Como ustedes bien saben, tenemos 23 generaciones de estructuras respiratorias o generaciones respiratorias, de las cuales 2 están divididas en 2 campos o territorios bien definidos, uno que es el de intercambio gaseoso y el otro de conducción. El de conducción va desde la nariz o la parte externa hasta el segmento 16 o generación 16, que corresponde a los bronquiolos terminales, que es básicamente la zona del espacio muerto, zona de conducción donde se encuentra el aire con el oxígeno. Y la neumonía se va a producir en la segunda estructura, que es la zona de intercambio gaseoso propiamente dicha, o zona bronquioalveolar, que va desde la generación 17 a la 23. Y esta generación constituye los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares propiamente dichos, que es ahí donde precisamente se va a producir los cuadros infiltrativos o consolidativos de neumonía. Entonces, teniendo la estructura y el panorama anatómico claro, continuamos. Entonces, cuando hablamos de NAC o neumonía adquirida en la comunidad, va a ser básicamente la inflamación aguda del parénquima pulmonar producida por microorganismos o bacterias y que va a manifestarse lógicamente por signos y síntomas de infección sistémica y va a haber infiltrados o alteraciones en los campos radiológicos de pacientes que hayan sido o que no hayan sido hospitalizados las últimas 3 semanas, para hablar de neumonía adquirida en la comunidad. ¿No es cierto? Entonces, desde el punto de vista de la epidemiología, hay que considerar algunos aspectos que son muy importantes. Hay que considerar que la mortalidad de la neumonía va a fluctuar entre el 1 al 5% de las neumonías que son generalmente casos ambulatorios. Es muy baja, 1 a 5%. Y de estos, un 6 a 14% de estos pacientes que se compliquen van a requerir hospitalización. Y de estos, de este 6 y 14%, de este 1 a 5% de las neumonías ambulatorias, el 35 a 50% de los casos ingresan a unidades de terapia de cuidado intensivo. Hay que considerar que mundialmente el reporte estadístico fluctúa entre 5 a 8 o a 7 casos por 1.000 personas por año, sobre todo en épocas de frío. Las poblaciones más vulnerables siempre van a ser los extremos de la vida, menores de 5 años y mayores de 65. ¿Esto por qué? Porque sin duda alguna son los pacientes que tienen el sistema inmunológico todavía disminuido o no tan potente y en el caso del otro extremo, del adulto mayor, disminuido. En población anciana hay que considerar, fíjese la estadística, de 5 a 7, que lo normalmente menciona la ITSA, 25 a 40 casos en población adulta por 1.000 habitantes. Es una diferencia bastante importante por año. Aumenta hasta 50 casos por 1.000 habitantes en mayores de 85 años, que es el grupo más vulnerable.
Hay que considerar que es la primera causa o es la mayor causa de internamiento en adulto mayor a 65 años, y el 70% de los ingresos de neumonía corresponden precisamente a mayores de 65, considerados adultos mayores. Hay que reportar que los mayores casos de neumonías van a estar localizados precisamente en estos meses que nosotros cursamos, y más aún en la geografía en la que vivimos, ¿no? En los meses de invierno va a ser el aumento o el pico de los casos de estos. Hay que considerar también que hay una mayor predilección en varones que en mujeres, como la mayoría de las enfermedades, y que hay una predilección también en personas afroamericanas o raza negra a predisposición por neumonía. La incidencia por edades: menores de 1 año, 30 a 50 por 1000, casi similar al del adulto mayor, como ustedes vieron la lámina anterior. Entre 15 y 45 años, 1 a 5, que es el estándar, ¿no? Mencionábamos 5 a 7, hay variaciones tanto con la guía NICE inglesa o la ITS americana, pero fluctúa por ahí, 1 a 5 o 1 a 7. Entre 60 a 70, de 10 a 20, ahí sube exponencialmente hasta 25 por 1000, y de 71 a 85 a 50 por 1000, ¿no? Como ustedes pueden ver, los menores de 1 año y los mayores de 70 años tienen una incidencia mucho más alta de padecer, y estadísticamente reflejan un mayor número de incidencia de neumonías anuales. ¿Hay cambios fisiológicos en la arquitectura anatómica del árbol respiratorio del adulto mayor? Definitivamente que sí, y esto condiciona precisamente a que haya mayores alteraciones y puedan ser víctimas de enfermedades. ¿Como cuáles? El adulto mayor tiene el número de alvéolos menor al de una persona reproductiva activa, ¿no? Que es entre los 15 y los 45. Igual que disminuye el número de alvéolos, disminuye también el número de capilares. Hay disminución de la elasticidad de la mucosa bronquial debido a la pérdida de elastina, una sustancia que funciona para mantener la elasticidad de la parte bronquial. De igual modo, la función pulmonar disminuye. Pues no olvidemos que fisiológicamente el varón pierde tamaño o volumen pulmonar a partir de los 25 años y la mujer a partir de los 30 años, fisiológicamente. La cantidad en un volumen de 25 milímetros año, para que lo tengan en cuenta, la cantidad de oxígeno que se transfiere también disminuye porque hay disminución, lógicamente, de capilares y alvéolos y por ende mayor zona de intercambio gaseoso. La respiración normal sigue siendo la adecuada o la misma, en este aspecto no hay cambios. La inspiración y expiración máxima disminuyen porque hay pérdida y disminución de volumen, lógicamente. Hay mayor tendencia al colapso de las vías respiratorias y hay menor respuesta a la disminución de los estados de oxígeno y aumento de los niveles de CO2 que normalmente se producen, sobre todo en patología crónica que padecen muchos de nuestros adultos mayores y más aún en nuestra zona en la que vivimos, ¿no? También hay cambio de tono, volumen y calidad de la voz al producirse cambios en los cartílagos y músculos laringeos de la laringe. El reflejo de la tos disminuye y por ende nos evita o nos limita la posibilidad de poder expulsar material contaminante o bactericida, que normalmente lo hacemos mediante nuestro reflejo de tos. Hay una lenta o disminución de la actividad de los cilios, que también evita o disminuye la capacidad de poder eliminar sustancias mediante este epitelio. Hay menor secreción de inmunoglobulina A. Hay aumento o incremento del diámetro torácico anteroposterior, aumento de la curvatura en el plano sagital y una cifosis posterior o una lordosis bien marcada que hace que definitivamente no haya una buena ventilación a la oxigenación espontánea. El diafragma lógicamente se debilita con la edad, al igual que los músculos intercostales, que hacen pues definitivamente una disminución en la fuerza torácica para inhalar y exhalar y por ende eliminar sustancias nocivas. Entonces, esta arquitectura del adulto mayor lo hace más propenso y esto consideraría o englobaría definitivamente por qué en la incidencia tiene mayor predisposición y el número es más alto en este tipo de pacientes. Hemos revisado 3 guías por las cuales nos dan esta revisión de neumonía, es muy importante. Siempre revisamos la guía de la ITSA,
y la guía NICE, eso para que lo tengan en cuenta, que son datos muy, muy importantes y son los más afines. El último que salió fue hace 2 años, al menos el de la ITSA americana, con la cual recabamos algunos datos, pero coinciden en la parte epidemiológica casi en su totalidad. En cuanto a la etiología, hay que considerar que de los diferentes tipos de bacterias, virus, hay alguna mayor frecuencia en uno u otro. Es así que el Streptococcus pneumoniae o neumococo, dentro de los gram positivos, va a ser siempre el primero. Va a ser el causante de la mayoría de casos por neumonías. De los gram negativos, seguido, del Staphylococcus aureus y el Enterococcus faecalis, pero fundamentalmente hay que tener en cuenta el primero, de los gram positivos. De los gram negativos, Haemophilus influenzae a la cabeza, Enterobacterias y Klebsiella como tercera. Hay muchas otras, como ustedes pueden apreciar. Estamos hablando netamente de neumonía adquirida en la comunidad. Ojo. Dentro de los atípicos, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila y Chlamydophila pneumonia son las más frecuentes. Mycoplasma y Legionella a la cabeza de las atípicas. Y dentro de los virus, el virus influenza A, el virus sincitial respiratorio, esto generalmente en infantes menores de 5 años. Influenza A para adultos mayores y adenovirus. En toda etiología, estos son los componentes o los causantes que generalmente tenemos con mayor frecuencia en episodios de neumonía. Hay que recalcar que cuando tenemos un paciente de neumonía más del 70%, no tenemos la etiología de inicio. Sabemos que es un cuadro neumónico, pero hay que detallar o nuestra impresión diagnóstica debe estar enfocada precisamente a estos grupos etiológicos porque de inicio no tenemos un cultivo. Entonces no sabemos cuál es la que haya podido hacer infiltrado consolidativo en pulmón. Este es otro artículo, pero en el cual engloba cuáles son los agentes etiológicos en el que causan neumonía adquirida en la comunidad en el adulto mayor. Y, como ustedes pueden apreciar, hay coincidencias con el anterior cuadro. Streptococcus pneumoniae o neumococo a la cabeza como siempre, Mycoplasma dentro de las atípicas como segunda, Legionella, otra atípica, Haemophilus influenzae, gran negativo, ¿no? Enterobacterias, Pseudomonas, Staphylo mucho más alargados. Pero dentro de las principales, como podemos visualizar, al adulto mayor lo ataca igual Streptococcus pneumoniae o neumococo y las atípicas como segunda o tercera, no tanto las otras como hemos visto en el cuadro anterior. Este cuadrito es muy interesante. Ojo en este cuadrito, no se olviden del cuadrito, porque nos sirve básicamente para diferenciar en qué pacientes debemos sospechar una u otra etiología. Vuelvo a repetir, no se olviden del cuadrito. Ya. Entonces, Streptococcus pneumoniae. Generalmente podemos pensar en mayores de 65 años, pacientes que hayan utilizado beta-lactámico los últimos 3 meses, pacientes con alcoholismo o que tienen algún tipo de enfermedad concomitante o padecen de algún tipo de inmunosupresión o que tienen terapia con corticosteroide de tipo prolongado anterior o que han estado expuestos a cuidados en hogares, albergues o algo por el estilo. Streptococcus pneumoniae. Bacilos gram negativos. ¿Cuál tenemos a la cabeza? Tenemos influenzae, ¿no es cierto? O enterobacterias, residencia en hogar por cuidado crónico o hogar geriátrico, enfermedad cardiopulmonar de base, puede ser insuficiencia cardíaca o alguna valvulopatía, uso reciente de antibióticos, múltiples enfermedades concomitantes, ya sea diabetes, hipertensión, disfagia o aspiración. Gram negativos, enterobacterias, disfagia o aspiración. Pseudomonas aeruginosa, enfermedad o alteración pulmonar de base, generalmente crónicas, bronquiectasias u EPOC, terapia con corticoides anteriores, terapia con antibióticos de amplio espectro los últimos 7 días o más, o el último mes, o estados de desnutrición. Pseudomonas aeruginosa. Y acá podríamos añadir estancia hospitalaria también previa. Dentro de lo que es Staphylococcus aureus, enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, debemos sospechar inicialmente en este tipo de pacientes neumonía por estafilococo, abuso de drogas intravenosas, infección previa por influenza, uso de antibióticos previos, especialmente fluoroquinolonas, ojo, o neumonía necrotizante adquirida en la comunidad, sospechar generalmente en estafilococo. Si tenemos, esto nos sirve definitivamente para el tratamiento posterior. Si hablamos de Legionella pneumófila, una típica, pacientes fumadores, ojo, pacientes jóvenes en enfermedad concomitante,
síntomas gastrointestinales y neurológicos concomitantes, enfermedades graves como neumonía de la comunidad con compromiso multiorgánico. Podemos pensar de esta enfermedad de Legionella neumófila o la del viajero, ¿no? Y anaerobios pensamos en disfagia o aspiración. Entonces tenemos dos que podemos pensar en disfagia o aspiración. Una gran negativa, antes de bacilos entéricos, la primera sería Haemophilus influenzae como gran negativos. Y anaerobios, disfagia y aspiración, ¿no es cierto? Ojo, no confundirse ambos conceptos. Este cuadro también es interesante porque nos da la posibilidad de ver, dependiendo de la patología que tiene el paciente, qué germen podría ser el involucrado de la causa de la neumonía. Es así que si tenemos un paciente con un absceso pulmonar, hay que sospechar de primera mano absceso pus, Staphylococcus aureus a la cabeza, ¿no? Anaerobios, hongos dismórficos, hasta TBC, ¿no? Tuberculosis. Paciente con antecedente de alcoholismo, pensar en Streptococcus pneumoniae como primera, segunda, Klebsiella pneumoniae, generalmente esas asociamos al alcoholismo, Acinetobacter y Mycobacterium tuberculosis también por la inmunosupresión que esta significa, ¿no? Cuando tenemos antecedente de aspiración, hay que pensar en anaerobios de cavidad oral o enterobacterias, aunque siempre se ha puesto el papel relevante de los anaerobios como agentes asociados a la aspiración. Entonces es importante tener en cuenta si es que hay algún tipo de qué patología nos podría condicionar ella. Podría ser la misma que el alcoholismo, si estamos hablando de aspiración. Streptococo y Klebsiella a la cabeza. Daño pulmonar estructural o bronquiectasias, en esta sí hay que pensar en Pseudomonas aeruginosa porque es una patología crónica, Staphylococcus aureus, Purothelia cepacia o antecedente de disminución de capacidad pulmonar. En pacientes que tienen EPOC o tabaquismo, pensar en Haemophilus influenzae, ojo, en EPOC y tabaquismo, Haemophilus a la cabeza, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Streptococo, Moraxella catarrhalis. Que hayan tenido estancias en un viaje lejano, pensar en Legionella, es la neumonía del viajero, ¿no? Del legionario, por eso se llama Legionella. Exposición a deposiciones de murciélago o guano, pensar en Histoplasma capsulatum. Exposición a pájaros, Chlamydophila phytacea. Infecciones por VIH, lógicamente a este tipo de pacientes, si tienen un recuento de CD4 elevado, podemos pensar en lo mismo que un inmunocompetente, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza o Mycobacterium tuberculosis. Si el CD4 está menor de 200, lógicamente este paciente le puede dar cualquier cosa. Entonces la infección más frecuente en estos pacientes son Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus neoformas, Histoplasma capsulatum o Aspergillus fumigatus, que es una micosis. En estos pacientes, lógicamente, le pudiese dar cualquier cosa, ¿no? No tenemos nada definido. En el paciente VIH con CD4 bajo menor a 200. Paciente que tenga obstrucción endobronquial, pensar siempre en anaerobios por aspiración, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Y si hay paciente con actividad de influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus e Haemophilus. Son los que generalmente se considera. Y si el paciente presenta una tos perruna persistente o una tos coqueluchoide o vómito posterior a la tos, pensar en Bordetella pertussis. En cuanto a la etiología, es muy importante tener esos dos cuadros anteriores bien claros porque definitivamente les va a servir mucho. Este es un cuadro donde podemos visualizar una estadística de la neumonía aspirativa en relación a la edad y vemos lógicamente que los adultos mayores son los más perjudicados, como la mayoría de los cuadros neumónicos severos a graves. Este es otro cuadrito, perdón, de la New England Journal del 2021, si no me equivoco, donde también se ejemplifica los tipos de etiología y considera los resultados por cultivo. Como ustedes pueden ver, la mayoría de cuadros de neumonía no tenemos un patógeno identificado, 60%, que llega hasta el 70% en realidad. El artículo nos menciona 62 hasta el 70%. No se detecta el patógeno que normalmente tenemos en cuenta. Lo demás está subdividido, un grueso en solo un patógeno, un 11%, un patógeno viral en un 22%, ¿no? Virus hemos hablado, un solo patógeno 11% y en menos más índice cuadros virales o bacterias atípicas, ¿no? Y hongos, lógicamente, la última causa o último agente etiológico que pudiese producir un cuadro neumónico. En cuanto a la fisiopatología, hay que considerar que generalmente la bacteria ingresa por vía inhalatoria, ¿no es cierto? Ingresa a los pulmones por vía inhalatoria, aunque puede llegar por vía hematógena también, desde un foco a distancia, sobre todo un foco urinario, ¿no es cierto? Una vez que llega a los
alvéolos, las bacterias viajan a los espacios de célula a célula, van hasta la zona alveolar, pasan por los poros de Cork que se comunican, ¿no es cierto? E incluso rodean y alteran todo el ecosistema de ese nivel. La invasión estimula el sistema inmune, lógicamente nuestra cascada inmunológica va a activarse ahí, e inflamatoria, que responde enviando los glóbulos blancos, principalmente nuestros neutrófilos, que son nuestros macrófagos y neutrófilos, lógicamente, responsables del ataque de los microorganismos en los pulmones. Los neutrófilos van a rodear con su membrana citoplásmica las bacterias invasoras, al mismo tiempo que van a liberar nuestra cascada inflamatoria con nuestras interleucinas ya conocidas, que van a producir básicamente los síntomas sistémicos que todos conocen por cualquier infección respiratoria. La combinación de los neutrófilos y bacterias y líquido proveniente de los vasos sanguíneos que se van a acumular en el alvéolo y van a producir un colapso en este, va a resultar o va a ser la consecuencia de la consolidación en el parénquima pulmonar o la solidificación en esta zona, que va a ocasionar básicamente los trastornos de dificultad respiratoria o de absorción de oxígeno, porque va a haber una alteración deficiente en el intercambio gaseoso, que es la función principal del pulmón. Como estos alvéolos van a estar taponados, por así decirlo, o consolidados, así decirlo, van a alterar precisamente este proceso y de ahí vienen las respuestas o síntomas respiratorios de hipoventilación del paciente. En cuanto a la patogenia, hay que considerar 3 tipos de neumonías. Una neumonía alveolar, que es la que inicialmente hemos visto al principio, que es la fundamental, que va a tener 4 etapas importantes, que es la congestión, la hepatización roja, la hepatización gris y la organizativa o consolidativa propiamente dicha, que ahorita la vamos a desarrollar mejor. Una neumonía intersticial, cuando ya hay afectación de intersticio, y una mixta donde pudiese haber compromiso alveolar e intersticial. Perdón. Entonces, estos son los estadios de progresión. Como ustedes pueden ver, hay un proceso de congestión, las primeras 24 horas iniciales, donde generalmente va a haber congestión vascular y edema alveolar. Hay actividad inicial de nuestro sistema defensivo con nuestros neutrófilos y algunas bacterias. Un segundo proceso que se produce a partir de las 48 horas, que se denomina hepatización roja o consolidativa, donde vamos a ver alvéolos con bastante componente bacteriano, extravasación de líquido, presencia de fibrina y menos presencia de bacterias por el ataque o la contención de nuestros neutrófilos. Hay una fase a partir de las 72 horas entre el día 3 y 5 de hepatización gris llamada, donde vamos a tener incremento de fibrina intraalveolar, muchos neutrófilos y macrófagos y pocas bacterias similar a la anterior. Y por último, entre el día 7 y el día 10, la parte resolutiva o consolidativa, donde va a haber reabsorción del material inflamatorio y restauración paulatina de la arquitectura pulmonar. Este es el proceso normal del cuadro neumónico. Por ello, los cuadros consolidativos que se presentan y la infiltración a nivel pulmonar que se evidencia en la radiografía de tórax. ¿Qué factores de riesgo tenemos para tener neumonía? Va a haber factores propios de la edad y va a haber factores modificables. Por ejemplo, alcoholismo, diabetes, neoplasias, corticodependencia, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con hábito tabáquico y pacientes también con patología dental. Son factores que pueden condicionar la presencia de un cuadro neumónico. No a todos nos resfriamos, pero no a todos nos da neumonía. Y precisamente hay que analizar ello, de que a quienes le da neumonía tiene que haber necesariamente un componente de riesgo. Y algunos pacientes que tienen enfermedades y algunas consideraciones especiales, como que tengan una patología pulmonar previa, crónica, ya sea EPOC-EPIT, enfisema pulmonar, desnutrición, edad avanzada, pacientes que tengan disfagia o dificultad a la alimentación, que padezcan de alguna enfermedad neurológica, esto por la aspiración que pudiese haber con ellos, deterioro cognitivo por el mismo mecanismo,
deterioro funcional, incompetencia en movilización, movilizar secreciones, movilidad funcional correspondiente e incontinencia urinaria. No olvidemos que hay focos que pudiesen transportar el neumococo, que pudiesen producir por vía hematógena un cuadro neumónico también. Por eso dentro de ello encuentra las infecciones urinarias y un factor de riesgo es paciente que padezca de incontinencia urinaria. Se estima que la mortalidad, como dijimos al principio, va entre 1 al 5% de los casos de neumonía ambulatoria. Ojo, 1 a 5%, no es mucho en realidad, pero este 5%, sí, un 35 a 50% va a entrar a UCI si no hay un manejo adecuado. Y esto es importante que ustedes los tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque sin duda alguna la automedicación es un punto en contra que nos juega y la resistencia bacteriana que cada vez va en incremento por el punto 1 que mencioné, definitivamente hace que pudiesen estos pacientes complicarse. En cuanto a la etiopatogenia, que considera las diferentes vías de producción de neumonía, la vía hematógena, por continuidad, la inhalación, la más importante de microorganismos mediante o por la vía respiratoria aérea superior, y la microaspiración de secreciones consideran dentro de los factores más importantes para la progresión de la enfermedad. Hay que considerar también las características anatómicas, como mencionábamos, no era igual un paciente joven o adulto joven o adulto mayor que un adulto mayor propiamente dicho. El sistema mucociliar juega un papel importante dependiendo del grupo etario. El moco y las características del moco también juegan un papel importantísimo. La flora bacteriana que invade a tejido también. La respuesta inmunitaria, tanto natural adquirida de la persona competente o el inmunosuprimido, juega un papel importante. Y el clearance bacteriano por nuestro sistema defensivo de inicio, ya sea la reacción de nuestras interleucinas 6, 10, 12 o factor de necrosis tumoral, definitivamente es muy importante de persona a persona, ¿no? No es igual un paciente inmunocomprometido o un paciente que tiene algún tipo de enfermedad crónica concomitante con un paciente que, entre comillas, no tiene ninguna patología funcional y estructural. Son los principales factores que condicionan la presencia de la enfermedad. Respecto a los tipos de neumonía, cómo va a trascender, hemos hablado que es una consolidación, es la ocupación de moco en espacio alveolar que va a producir trastornos a nivel general y va a producir diferentes estados o diferentes patologías en la evolución misma. Es así que vamos a tener neumonías lobares localizados en un solo lóbulo, cuadros de bronconeumonía, donde afecta cuadro bronquial y zona de bronquiolos terminales y respiratorios, neumonías intersticiales cuando hay compromiso de intersticio, y neumonía miliar cuando ya hay un compromiso bilateral. Entonces, considerando ello, acá voy a presentarles algunas plaquitas que ustedes ya las saben, ¿no es cierto?, en cuanto a la lectura, pero vemos claramente una imagen radiopaca con presencia de broncogramas aéreos. El broncograma son estos canales o estas imágenes radiolúcidas que podemos visualizar dentro de la imagen heterogénea de un pulmón que debería ser de esta característica, lobares que ataca o que se infiltra en un solo lóbulo, de ahí su nombre de lobar. Vamos a tener cuadros de bronconeumonía, donde hay mayor contenido o mayor imagen comprometida. ¿Por qué? Porque estamos afectando componente bronquial y bronquioalveolar, como su nombre lo indica, bronconeumonías con consolidados más grandes que pueden ocupar más de un lóbulo, y podemos visualizar presencia similar broncogramo aéreo que afecta un solo hemitórax, como pueden apreciar en la imagen. O neumonías intersticiales, donde podemos ver el compromiso en la parte periférica, ¿no?, donde hay infiltrado y afectación de la parte periférica e intersticial. Siempre cuando hablamos de compromiso intersticial hay que considerar que el intersticio va a manifestarse en el tercio externo de la placa de tórax. Y ahí es donde vamos a evidenciar el famoso patrón retículo intersticial o enredecillas, ¿no? O infiltrado micronodular, como esta placa, como pueden visualizar. Múltiples imágenes en ambos campos pulmonares, micro, como su nombre lo indica, micronódulos o puntiforme, que ocupa
todo el espacio. Este, por ejemplo, es un cuadro neumónico, vemos el infiltrado de la base, pero hay un compromiso, hay un infiltrado micronodular que nos podría asemejar otra patología asociada, como es una tuberculosis. Ojo que esta placa es muy interesante porque en esta sí podemos definir que hay un compromiso infeccioso agudo, pero también hay un crónico, ¿no? La milia que tenemos acá es una T miliar, pero con un infiltrado infeccioso. Si tuviésemos un patrón micronodular con gránulo mucho más grande o más grueso, o nodular completo ambos hemitórax, podríamos pensar en histoplasma. ¿Ok? Entonces, el componente epidemiológico es muy importante y la anamnesis que ustedes realicen también es muy, muy, muy importante. En cuanto a los síntomas, esta es la parte más interesante o más bonita, porque ya empezamos a entrar al campo clínico. Los síntomas van a ser los habituales de enfermedades respiratorias, pero hay unas características puntuales que nos hacen pensar o sospechar en neumonía. Una frecuencia cardíaca mayor a 100, una frecuencia respiratoria mayor a 24 ciclos por minuto, temperatura mayor a 38, una presión disminuida menor a 90/60, una saturación de oxígeno menor a 90%. Ojo, 90% a nivel del mar. Aquí en la costa, perdón, aquí en la altura, podemos considerar menor a 87 como punto de corte. Presencia de infiltrados inspiratorios o ruidos inspiratorios, disminución de los ruidos respiratorios pulmonares, a la percusión definitivamente hay una matidez percutoria y cuando tenemos un cuadro ya un poquito más complicado, tenemos lo que se llama el famoso signo de egofonía o la famosa voz de cabra o voz en polichinela que ustedes ya la conocen, ¿no? Que eso la vamos a encontrar en efusiones paraneumónicas o derrames pulmonares secundarios al proceso infeccioso neumónico. Entonces, este es otro artículo donde manifestaba la mayoría de síntomas que se presentaban en los pacientes con neumonía. Y vimos como el mayor síntoma es la fatiga o el agotamiento, la tos, la fiebre, ¿no? La anorexia o pérdida de apetito, la sensación de disnea, la presencia de tos con producción de esputo, la sibilancia, el dolor de cabeza, el dolor pleurítico, ¿no? Y etcétera. Pero los síntomas más importantes son ellos, ¿no? Y en esta había algunas diferencias con relación al anterior cuadro, en que qué síntomas tenían frecuentemente el adulto mayor. Los menos comunes, decaimiento, o los más comunes, perdón, decaimiento, alteración del apetito, incontinencia urinaria y estados de confusión. Estos son los síntomas más frecuentes que tiene el adulto mayor. El adulto mayor no tiene fiebre, por si acaso. El adulto mayor, uno se da cuenta que tiene un cuadro infeccioso cuando hay decaimiento, deja de comer, hay alteración confusional. Entonces, eso nos llama la atención de que algo está pasando. Los menos comunes, dolor pleurítico, que lo hemos visto en el adulto normal, tos, el RAL pulmonar o el ruido o el crépito pulmonar, fiebre y leucocitosis son los menos comunes hallazgos que encontramos tanto en la clínica o al laboratorio en un adulto mayor. ¿Ok? En cuanto al diagnóstico, es importante considerar los elementos clínicos. En este aspecto es una buena y detallada y exhaustiva anamnesis, un examen físico minucioso y los signos vitales propiamente dichos. Y dentro de los patrones radiológicos, infiltrado reciente aparición y radiografía de tórax. Con esos dos elementos tenemos ya el diagnóstico de un cuadro neumónico. Es así, tenemos una consolidación bastante clara, como podemos visualizar en la placa. Tenemos en la placa frontal, póstero anterior, y también en la izquierda, lateral izquierda, ¿no? Entrecruzada. Vemos cómo el infiltrado se manifiesta en la parte posterior del pulmón izquierdo, o pulmón derecho, perdón, y un infiltrado bastante marcado. Si bien las placas no son de buena calidad, aparentemente están muy penetradas que otras, son imágenes muy oscuras, pero la consolidación nos da pues definitivamente una patología bien definida a nivel pulmonar, sobre todo por la presencia de broncograma aéreo.
¿Qué limitaciones tenemos en el diagnóstico? Hay que considerar que es muy importante que una proporción importante de los pacientes, 30-50%, no presente expectoración al efectuarse el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Y eso nos dificulta para la identificación del germen, ¿no? Ahora, los hemocultivos tienen una baja sensibilidad, solo 2-3% de pacientes ambulatorios nos van a dar el germen identificado. Y 10-20% de los hospitalizados tienen un germen identificado. Es muy limitado. De ahí que el agente etiológico para identificar la neumonía no lo tengamos en un 70% aproximadamente y el tratamiento básicamente sea empírico, ayudado lógicamente por la epidemiología y la anamnesis y la epidemiología del paciente, ¿no? Ahora, los métodos invasivos no se justifican en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, hacer broncoscopía, lavado bronquialveolar o hacer un esputo inducido en este tipo de pacientes no justifica. El objetivo es hacer un tratamiento oportuno y precoz. En cuanto al diagnóstico, hay que investigar definitivamente y tratar de identificar el patógeno causante mediante ¿qué? Un cultivo de esputo. Y para que tengamos una muestra adecuada debemos tener más de 25 poblaciones de colonias, formadores de colonias, y menos de 10 células para identificar un microorganismo predominante. Hay que considerar que más de 8 a 10 microorganismos por campo, solo un 50% se puede identificar un microorganismo. Por eso que es muy importante la presencia de una muy buena muestra para identificar el agente causante. Dentro del aspecto radiológico, hablábamos que debe haber necesariamente un infiltrado en la radiografía de tórax para considerar ya un diagnóstico preciso de neumonía. Tenemos algunos cuadros como esta o alguna escala. Esta es una escala clínico-radiológica de Moreno, me parece muy interesante, que aborda varios componentes. Él considera la temperatura, le da un puntaje, si es mayor a 39, de 3. Si la edad es mayor a 9 meses, le da un puntaje de 2. Neutrófilos totales mayor a 8.000 por células, le da un puntaje de 2. Si hay presencia de neutrófilos inmaduros encallado, mayor a 5%, le da un puntaje de 1. Y radiológicamente le da otros porcentajes. A la radiografía de tórax indica si hay un infiltrado bien definido, localizado, lobar o segmentario, subsegmentario, redondo, le da un porcentaje de 2. Si está pobremente definido o en parche, le da 1. Si es intersticial o paribronquial, un poco que disminuye la posibilidad de neumonía. La localización, si es un solo lóbulo, le da 1 punto. Si son múltiples lóbulos en uno o ambos pulmones, pero bien definidos como infiltrados, le da 1 punto adicional. Si hay múltiples localizaciones periliares pobremente definidos, resta 1 punto. Si hay líquido en espacio pleural y hay borramiento de mínimo de los senos costofrénicos, le da 1 punto. Si hay un derrame franco evidente, le da 2 puntos. Si hay presencia de abscesos o bulas o neumatoceles o bleps, si es dudoso, le da 1 punto, o hay sospecha, le da 1 punto. Si es evidente, le da 2 puntos. Si hay presencia de obstrucción a distancia o atelectasia, subsegmentaria le da -1. Si es lobar en superiores o medios derechos, le da -1, resta, ¿no es cierto? Si es lobar o otros lóbulos, le da 0 puntos. Y hace un consolidado de estos antecedentes. Y es así que, si tiene un puntaje mayor a 4, lo considera como neumonía presumiblemente bacteriana. Y si es menor a 4, neumonía presumiblemente viral. Es muy interesante el cuadro o esta escala que nos sirve definitivamente para con la placa poder definir si es un cuadro bacteriano o viral, aunque la mayoría de los enfoques terapéuticos o la mayoría de neumonías van a ser de etiología netamente bacteriana. En cuanto al diagnóstico diferencial de neumonía, es importante que tengan en cuenta que no todos los infiltrados que hay en pulmón son cuadros neumónicos. Podría tratarse de infecciones de vía aérea alta o vía aérea respiratoria aérea, enfermedades por reactividad de vías aéreas, cuadros cardiológicos como insuficiencia cardíaca congestiva, cuadros infiltrativos como bronquiolitis obliterante, cuadros neoplásicos, alteraciones vasculares como las vasculitis pulmonares o las vasculitis de Wegener que tenemos, o de Chao-Strauch, estados hemorrágicos tanto alveolar
o hemorragia alveolar aguda por alguna colagenopatía, sarcoidosis alveolar, tromboembolismo pulmonar o atelectasias. Estas enfermedades pudiesen darnos la presencia o imagen o la clínica similar al cuadro neumónico. En cuanto a los criterios de severidad, es importante tener en cuenta que hay criterios menores y mayores. Menores si presenta hipotermia, menor a 36 grados, si el PAFI cae menor de 250, usted sabe bien que el PAFI debe estar por encima de 300, en una persona normal, si hay una leucopenia menor a 4000 o leucocitosis mayor a 10.000, si hay infiltrados multilobares, si el paciente ya presenta desorientación o confusión y si la frecuencia respiratoria aumenta mayor a 30 ciclos minuto, van a ser consideraciones o criterios de severidad. La uremia sube más de 20 o hay hipotensión refractaria. Dentro de los criterios mayores, si hay la necesidad de ventilación mecánica invasiva por un shock séptico o uso de vasopresores, son criterios de severidad para instaurar o llevar a este paciente o referir a este paciente a una unidad de cuidado intensivo. Hay varias escalas que nos sirven definitivamente para monitorizar y ver el seguimiento y hacer el diagnóstico de neumonía. Sí, tenemos acá la CURV 65, que la conocemos muy cotidianamente. Ojo que la CURV 65 es una escala europea, perteneciente a la Sociedad Europea, que va a tener ítems bastante puntuales, ¿no? Confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión y la edad propiamente dicho. Nos va a dar algún tipo de orientación terapéutica que la vamos a ver más adelante. Tenemos aún otro score, como este score, el iDrop, que es un score que tiene también criterios bastante puntuales y pequeños, como iDrop, edad mayor a 70 años, nos da un factor de riesgo adicional, presencia o no de deshidratación, esto por el boom, mayor a 210, presencia o no de falla respiratoria, esto considerando una saturación menor a 90 y una presión parcial de oxígeno menor a 60 por gasometría, alteración en la orientación y una presión arterial menor a 90. También nos considera factores de riesgo para considerar la severidad de la neumonía. El CURV 65 es de los más utilizados en la actualidad por la simpleza de sus criterios. La C considera alteración de la conciencia, la U, uremia mayor a 30, la R es la frecuencia respiratoria, mayor a 30 ciclos minuto. La B o de blood pressure es la presión sanguínea menor a 90. Y 65 se considera la edad mayor a 65 como otro factor de riesgo. Todos los ítems, los 5, consideran un punto. Y es así que si en nuestra escala de CURV tenemos un punto o 0 puntos, se considera de bajo riesgo, una mortalidad baja menor al 3% y el manejo generalmente es ambulatorio. Si el CURV nos ha salido 2 puntos, se considera un riesgo moderado, la mortalidad sube al 9% y generalmente podemos manejarlo entre manejo ambulatorio u manejo hospitalario. Pero a partir del día 3, del puntaje 3 al 5, hay que considerar riesgo moderado alto o alto riesgo, como pueden ver, sube exponencialmente el porcentaje de mortalidad, de 15 a 40% de mortalidad. Paciente generalmente se debe estar hospitalizado y reevaluar y monitorear diariamente. Y cuando tenemos un paciente con puntuación 5, definitivamente el manejo ya es en unidad de cuidados intensivos. Es importante considerar ello. Pero como esta es una escala europea, los americanos también no se iban a quedar atrás y ellos sacan el PSI o índice de severidad de neumonía, en su traducción en inglés, que aparentemente tiene porcentajes mucho más específicos, más completos, que conjuncionan tanto la clínica como el laboratorio. Y es así que tiene 4 ejes importantísimos donde evalúa factores demográficos, dependiendo de la edad, el sexo y si hay residencia o no en un lugar de guardería, ¿no? de reposo. Si hay enfermedades preexistentes, también le da diferentes puntuaciones. El examen físico considera los mismos criterios que hemos visto en CURV, pero le da diferentes puntajes o índices. Y la parte laboratorial agarra más parámetros. No solo el BUN, sino agarra el pH de la gasometría,
B, verifique el sodio, la glicemia, el hematocrito, verifique el PAFI, la presión parcial de oxígeno, si hay o no efusiones pleurales. Es una escala mucho más completa de mortalidad, de severidad, la cual la categoriza en 5 grados o 5 categorías. La categoría 1 es aquella que tiene un score menor a 50 y nos da un porcentaje de 0,1 a 0,4% de mortalidad, y la recomendación es manejo ambulatorio. La categoría 2, de 51 a 70 puntos del ítem anteriormente mencionado, da una tasa de mortalidad de 0,6 a 0,7, también se considera manejo ambulatorio. La categoría 3, de 71 a 90, da una tasa de mortalidad de 0,9 a 2,8. Se considera hospitalización abreviada, que puede ser entre manejo ambulatorio o hospitalizado, y a partir del estadio o la categoría 4 y 5, la 4, de 91 a 130, sube en 4 veces el valor de la mortalidad, 8,2 a 12,5, manejo netamente hospitalario, y el quinto mayor a 130 puntos, la mortalidad sube exponencialmente a 27 a 30% aproximadamente, donde el manejo es netamente en una unidad de terapia intensiva. También tenemos una escala de Fine, americana también, la cual trata de sintetizar lo que anteriormente hemos visto con la PCI. Es casi similar en realidad, le dan puntajes similares, tanto la Fine como la PCI tienen los mismos criterios, solo que un poquito más abreviado, como ustedes pueden visualizar. Igual le da porcentaje al sexo, a si vive o no en guarderías o casas de reposo, si hay enfermedades patológicas crónicas como neoplasias, enfermedades renales, neurológicas, cardíacas. El estado mental es muy importante. La temperatura, la presión, el boom, el sodio, en realidad tiene la misma característica del PSI. Y esta nos da pues algunas características similares. Igual clasifica el factor de riesgo del 1 al 5. Básicamente la Fine es una escala de mortalidad, ¿no? Más que severidades de mortalidad. Como ustedes pueden ver, la clase 1 no te da consideraciones plenas, una tasa de mortalidad de 0,1%, la clase 2, 0,6%, la 3, 0,9 a 2,8%, la 4, 8 a 9 y la 5, 27 a 29%, la posibilidad o el porcentaje de muerte a los 30 días. Entonces, no hay que confundirse, si es que les preguntamos, la clase 2 de la escala Fine, ¿cuánto porcentaje de mortalidad tiene? A que les preguntemos la clase 5 del PCI, ¿cuál es el manejo? Ojo, ¿ya? Entonces, no hay que confundir las dos escalas. Cuando hablamos de neumonía, siempre es importante de valorar la utilidad de los biomarcadores que tenemos. En la actualidad tenemos algunos biomarcadores que son muy útiles. Muchos de los estudios abordan que un buen seguimiento es precisamente el uso de biomarcadores, ya sea el PCR cuantitativo o el PCT, que es la procalcitonina. Entonces, generalmente, muchos de los estudios, lógicamente que por el tema de costos, la procalcitonina no es tan viable hacer a las 24 horas o de inicio y a otras las 48 horas por el tema de costos. Pero más lo que utilizamos es el PCR, que nos es mucho más objetivo, sobre todo el cuantitativo. Y generalmente son utilizados como medida de riesgo de mortalidad y severidad de neumonía. Generalmente la procalcitonina es precursor de la hormona calcitonina. No sirve definitivamente para definir si estamos frente a un foco viral o bacteriano, ¿no? Van a ser producidas por las células C de la hormona tiroidea, y los niveles de procalcitonina se relacionan mejor con una neumonía severa. El punto de corte, como ustedes saben, es 0,5 para arriba, se considera netamente bacteriano, y ese 0,5 para abajo es un cuadro viral. Esto sobre todo para el uso o no de cobertura antibiótica de amplio espectro. Para eso nos sirve la procalcitonina. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la neumonía va a variar dependiendo de lo que tengamos en el CUP65 o nuestro PCI, ¿no? Nuestro Fine. Dependiendo de ello, vamos a considerar los diferentes criterios de admisión o no, y el tratamiento básicamente se va a basar si vamos a hacer un tratamiento ambulatorio o un tratamiento hospitalario. Las primeras drogas que se utilizan van a ser dentro de los macrólidos, la citromicina, la claritro responden muy bien,
o eritromicina, menos usada en este último tiempo, más acetilclaritromicina. Alternativamente, una droga que golpea muy bien es la doxiciclina, ¿no? En pacientes que no tienen ningún tipo de comorbilidades, ojo. En pacientes que tienen comorbilidades podemos utilizar ya drogas mucho más potentes, a la cabeza las fluoroquinolonas, como moxifloxacino, levofloxacino o gemifloxacino. O utilizar beta-lactámicos más macrólidos, que normalmente se utiliza. La amoxicilina de 1 gramo es muy buena droga, pero como está tan manipulada, tan automedicada, la resistencia bacteriana en la actualidad es muy alta, al menos en nuestro país, y no hay muy efecto. Pero la amoxicilina, como ustedes pueden ver, sería una droga tranquilamente utilizable en cuadros neumónicos, o amoxicilina más ácido clavulánico, 2 veces por día, o utilizar cefalosporinas de tercera o segunda, cefobopina, ceftriaxona o cefuroxima. Y también, lógicamente, el uso de macrólidos como claritro y acitromicina. Hay que considerar importante si tenemos antecedente de uso de antibióticos previos o resistencia considerada a antibióticos previos, el utilizar un beta-lactámico y una fluoroquinolona respiratoria, ya sea moxi o levofloxacino. Si tenemos la evidencia de resistencia a un macrólido, esto por cultivo, lógicamente. Ahora, pacientes que no están en unidades de cuidados intensivos, siempre la indicación, y están hospitalizados, la indicación va a ser el uso de una fluoroquinolona respiratoria, y hemos mencionado cuáles, o el uso de beta-lactámicos más un macrólido, cefotaxime, ceftriaxona o ampicilina subactam o ertapenem dentro de la alternativa. Si no tenemos el uso de macrólidos o resistencia a macrólidos, la droga de elección es la doxiciclina, que en la actualidad se utiliza bastante a menudo. Si tenemos pacientes con alergias a penicilina, se puede hacer uso a la fluoroquinolona respiratoria. Para que se den cuenta que un levofloxacino es una droga bastante potente y que también está muy manoseada, porque uno va a la farmacia y a toditos les dan acitromicina y levofloxacino, y con el tiempo definitivamente vamos a tener problemas de resistencia mayor a la que tenemos con amoxicilina. Esa mentalidad deben cambiar ustedes como nueva generación. En pacientes que tenemos ingresos hospitalarios, se debe utilizar un beta-lactámico más un macrólido o una fluoroquinolona, cefotaxime, ceftriaxona, ampicilina subactam, las drogas de elección. Si es alérgico a penicilina, utilizar una fluoroquinolona respiratoria y astreona. Cuando tenemos pacientes con infección identificada por Pseudomonas aeruginosa, el principal germen intrahospitalario y al que debemos temer y combatir con celeridad, el tratamiento básicamente es con drogas antipseudomoniales, lógicamente. A la cabeza, piperacilina, tazobactam, cefepime, imipenem o meropenem, o ciprofloxacino o levofloxacino, que también golpean a ese germen. O utilizar beta-lactámicos más aminoglucósidos y acitromicinas, 3 tipos de droga, como pueden evidenciar en la lámina. Es importante considerar también el uso de beta-lactámicos, más podemos utilizar ceftazidima a este nivel, un amiglucósido, que puede ser amicacina, y un antisebumonial como una fluoroquinolona, como la levofloxacino. Si es alérgico a penicilina, se sustituye el beta-lactámico por astreona. Y si tenemos un germen identificado que es ácido, o mejor dicho, meticilino resistente, Staphylococcus aureus o un MARSA, debemos agregar vancomicina o linezolid al esquema terapéutico. Ojo, no olvidarse en esto. Si tenemos un resistente o un MARSA, un meticilino resistente a Staphylococcus aureus en el cultivo, debemos sí o sí agregar vancomicina o linezolid, las drogas más potentes que utilizamos en este tipo de pacientes. Es una revisión de hace 2 años donde podemos visualizar que con la guía ITSA y NICE del 2016 no hubo mayores variaciones. Y nos da este cuadro, que en base a básicamente en base a la ITSA, que es una guía americana, va a utilizar el PCI como factor predisponente y va a marcar algunas pautas que no difieren a la terapéutica anterior. Es así que tenemos, por ejemplo, que con un PCI menor a 70 el riesgo es bajo, se considera, y el PCI, que tengamos un PCI de 71 a 90, un riesgo moderado, hay que considerar diferentes aspectos, ¿no? Si es que no hay enfermedades concomitantes, ya sea cardíacas, hepáticas, renales, sea diabético
o tenga problemas de vaso. Si es que no hay problemas con ellos, se puede tratar con amoxicilina, doxiciclina, un macrólido respiratorio, acitromicina claritro, lo hemos visto en los anteriores cuadros, ¿no es cierto? Y si hay comorbilidades, añadimos amoxiclavulánico o una cefalosporina plus, ya puede ser ceftazidima, cefotaxima o ceftriaxona, y un macrólido o doxiciclina si es que hay resistencia a macrólido, o monoterapia, ojo, solo una fluoroquinolona respiratoria que puede ser moxifloxacino o levofloxacino. Pero en caso que tengamos pacientes con un PCI mayor a 91, con un riesgo alto definitivamente de mortalidad, el uso de CPAP o ventilación mecánica no asistida, inicialmente se debe utilizar, si es que no necesita ventilación mecánica, un beta-lactámico plus más un macrólido. Hablamos de cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, más un macrólido, o monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria que la conocemos, o un beta-lactámico más doxiciclina. Y si realmente necesita ventilación mecánica, ya las opciones terapéuticas van aumentando el número de drogas y se utiliza un beta-lactámico plus más un macrólido o un beta-lactámico plus más una fluoroquinolona respiratoria, en este caso cefotaxima o ceftazidima más levofloxacino es una muy buena alternativa. Y si tenemos antecedente de identificación de pseudomonas, tenemos que utilizar piperacilina tazobactam, cefepime, ceftazidima, astrioram, meropenem o imipenem, como lo mencionamos anteriormente. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta este tipo de esquemas. Hay que considerar que los últimos artículos nos hablan de gemifloxacino, pero el gemifloxacino y el gatifloxacino son medicamentos que no lo tenemos en Perú, entonces por eso que no hago hincapié en ello, pues es importante que lo tengan en cuenta. Lo que más tenemos y lo que más manejamos actualmente es moxifloxacino y levo, que es lo que tenemos acá como fluoroquinolonas respiratorias, ¿no? Básicamente, no ciprofloxacino, porque muchas veces vienen pacientes que han sido manejados con ciprofloxacinos para patología respiratoria y en realidad, como se dan cuenta, no golpea mucho al árbol respiratorio. El tratamiento básicamente es importante, lo importante es de inicio instaurar un tratamiento adecuado, ¿no? Las primeras 6 a 8 horas es importantísimo. Normalmente el tratamiento debe durar entre 5 días de tratamiento. Debería haber una mejoría a las 48 a 72 horas. Eso es lo que nos indica la literatura. Y es importante considerar los criterios de estabilidad. Cuando hablamos de criterios de estabilidad, hay que mencionar que el paciente debe tener una temperatura que mantenga mayor a 48 horas, menor a 37.8, una frecuencia cardíaca menor a 100, lo contrario a los síntomas, ¿no es cierto? Una frecuencia respiratoria menor a 24, una presión sistólica mayor a 90, una saturación de oxígeno mayor a 90, una presión parcial de oxígeno mayor a 60, ¿no? Y definitivamente el estado emocional, no emocional, sino el estado neurológico o el estado mental debe ser el adecuado o lo normal para considerar que el paciente está evolucionando satisfactoriamente y considerarlo como criterios de estabilidad hemodinámica. En cuanto a la prevención, cuando hablamos de neumonía, hay que tener en cuenta puntos muy específicos. Dejar, si el paciente es o tiene hábito tabáquico, indicar la cesación del hábito tabáquico, siempre considerar el uso de vacunación o inmunizaciones. Hay que considerar que las vacunas respiratorias son 3, para la influenza, la antineumocócica y la COVID, son en la actualidad las 3 vacunas respiratorias que todo paciente debe tener, más aún el adulto mayor. La influenza es importantísimo, la vacuna antineumocócica es importantísimo, entonces son medidas terapéuticas que sí se pueden realizar y por la cual podemos tener o podemos prevenir un foco neumónico específico. Pero hay cuadros y eventos en los cuales el manejo no tiene respuesta. Y en esto hay que evaluar primeramente, ampliar o considerar ampliar el estudio microbiológico, evaluar la posibilidad de infecciones por gérmenes poco frecuentes y atípicos por los cuales no haya podido golpear el antibiótico que hemos instaurado, evaluar la posibilidad de sobreinfección, sobre todo, evaluar la posibilidad de complicaciones. Para ello necesitamos hacer uso de terapia invasiva como la toracocentesis, la broncoscopía para hacer un lavado bronquialveolar,
para descarte de tuberculosis y una tomografía axial computarizada, ampliar nuestro estudio imagenológico para ver qué es lo que está pasando en este paciente. Entonces, ¿qué características o qué causas pudiesen condicionar el fracaso del tratamiento que hemos instaurado? Que hayamos tenido probablemente un patógeno infrecuente o no cubierto por los antibióticos, generalmente atípicos o resistentes a bacterias. Que el antibiótico que hayamos podido instaurar sea inefectivo o su capacidad antibactericida haya sido débil o haya pobre o poca absorción del antibiótico por vía oral o la dosis haya sido inadecuada o haya mala penetración pulmonar por el antibiótico seleccionado, por ejemplo la vancomicina, o el paciente no haya recibido o no haya tomado el tratamiento indicado. Porque ustedes saben que el paciente cuando viene o cuando tiene este tipo de cuadros a veces toma su medicación, a las 48 horas siente mejoría y abandona el tratamiento. ¿Qué complicaciones locales o a distancia puede producir un cuadro neumónico? A nivel pulmonar puede haber derrames pleurales paraneumónicos, puede haber empiemas, puede haber abscesos pulmonares, puede producirse un síndrome de distrés respiratorio agudo, extrapulmonares, que se produzca un cuadro de congestión vascular, una flebitis de exceso venoso periférico, una sepsis incontrolable, ¿no? Una septicemia, disfunción multiorgánica, ¿no? Con falla renal, hepática, coagulopatía, y definitivamente la recuperación en paciente añoso va a ser mucho más lenta y más plausible. Entonces, las complicaciones que tenemos en este entender, tenemos neumonías necrotizantes por infección no controlada, abscesos pulmonares, invasión vascular, cavitaciones, en este caso va la flebitis, cavitaciones pulmonares, puede ser una tuberculosis también que la que hayamos estado manejando, y la hayamos estado manejando como una neumonía bacteriana, es una TB, empiemas o fístulas broncopleurales, igual podría ser una tuberculosis también, complicaciones propias del ventilador mecánico y oxigenoterapia, las neumonías por ventilador mecánico son muy, muy frecuentes, la presencia, ¿no?, de enfisema subcutáneo, neumotórax, esto por alteraciones o por situaciones iatrogénicas, un síndrome de distrés respiratorio agudo, pacientes con comorbilidades como fibrosis pulmonar, que nos pueda producir una neumonía organizada, una bronquiolitis inoperante o adhesiones pleurales o atelectasias, son las complicaciones frecuentes que puede producir los cuadros neumónicos. Entonces, tenemos acá una neumonía pariliar derecha, claramente definida en la parte superior. Las neumonías normalmente se van a instaurar en lóbulos inferiores, que son zonas más ventiladas y permeables, y no generalmente en la parte superior. Aparentemente podría ser una neumonía redonda por la forma, por germen atípico, o consolidación neumónica del lóbulo superior derecho como imagen típica de broncograma en su interior. Sí, pues una neumonía segmentaria, ¿no?, el lóbulo superior derecho, que también llama la atención en la imagen. Neumonía basal derecha sin complicaciones, como podemos visualizar, de las más frecuentes, de las más comunes que podemos encontrar, una imagen radiopaca, heterogénea, no tiene las mismas densidades, con presencia de broncogramas aéreos de forma infiltrativa en hemitórax, fase de hemitórax derecho. Imagen no es buena la imagen, pero imágenes de neumonías, como pueden ver, consolidativas. Acá podemos ver típicamente un broncograma aéreo mucho más marcado. Esta ha sido catalogada por Klebsiella, como pueden ver acá. Entonces, cuando hablamos de Klebsiella, ¿en qué podemos pensar? Lóbulo superior, aspiración, alcoholismo, ¿no? La primera causa podría ser. O esta de acá, cuando ahí vemos ya cavitaciones y abscesos localizados, hay hidroneumotórax. En este caso se ha identificado, ya que esto es PUS por las unidades Hansfield, entonces es un pioneumotórax. Ya la imagen radiolúcida bien marcada con presencia de parénquima pulmonar nos habla de presencia ya de aire en zona torácica, un pioneumotórax, ya imágenes neumónicas de cuadros más complicados. Generalmente, si tenemos PUS, el germen causante más frecuente va a ser precisamente pues el Staphylococcus aureus. Una neumonía estafilocócica, como las que hace cavitaciones, tiene diferentes presentaciones, ¿no? Tiene presentaciones multilobares y multisegmentarias. Como ustedes pueden ver, en ambos lóbulos y en ambos hemitórax se presentan de forma múltiple, ¿no? Múltiple. Otra imagen donde podemos visualizar también
una presencia que podría confundirnos con una masa o un síndrome de mediastino ensanchado. Como pueden ver, hay grapas. A este pacientito lo han operado, le han abierto el tórax por una valvulopatía o por el estilo. Por ahí ha hecho este cuadro neumónico. Lógicamente, este tipo de imágenes nos puede hacer sospechar en una neumonía, sí, por el broncograma aéreo, pero debemos hacer uso definitivamente a otros estudios más complementarios, como una tomografía, si tuviésemos este tipo de pacientes, que hay infiltrado en el lado izquierdo, pero mucho más en el derecho, de una localización más central, en realidad, que nos llama mucho la atención, ¿no? Podría ser un cuadro neumónico de germen atípico. Otra de acá, paciente de sexo mujer, un infiltrado claramente definido, ¿no? En base derecha, que no agarra los segmentos ni lateral ni posterior. Estamos hablando de lóbulo medio, ¿no? No hay tampoco signo de la silueta para considerar que sea base, entonces este es lóbulo medio. Si esta imagen lo hubiésemos tenido con signo de la silueta, que quiere decir con un corazón bien definido, estaríamos hablando de base, pero cuando hay borramiento estamos hablando del lóbulo medio, ¿no? Otra imagen neumónica donde podemos visualizar también la misma imagen en mi tórax derecho. Ustedes se preguntarán por qué la mayoría de infiltraciones se producen en el lado derecho, precisamente porque el tronco es mucho más grueso, ¿no? El bronquio principal derecho es mucho más grueso, por ahí la frecuencia de que las infiltraciones en la mayoría de los casos sean en el lado derecho. Otra placa donde vemos un infiltrado, una neumonía redonda, ¿no? Que puede simular, esta neumonía podría simular una neoplasia, ¿no? Uno al ver esta imagen podría pensar que es un cuadro neoplásico, pero se trata básicamente de una neumonía redonda, broncograma aéreo presente en el interior, estas imágenes como en canales, radiolúcidas, que eso deben diferenciarlo con celeridad, y lógicamente si a este paciente le toman una plaquita a los 10 días de tratamiento, esta imagen va a desaparecer, ¿no? Una neumonía redonda clásica. Y acá tenemos otra imagen donde podemos ver una consolidación bastante importante, pero con un reborde bastante fino. Entonces, estamos hablando que aquí hay un quiste hidatídico, una hidatidosis pulmonar, con un componente neumónico asociado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está habiendo ya presencia de aire, entonces ha extravasado ese líquido y ese líquido ha invadido la zona alveolar que ha infectado. Por eso que acá tenemos broncograma aéreo, imágenes radiolúcidas, heterogéneas también, radiopacas, perdón, heterogéneas, pero un borde grueso, bien definido, que nos apunta a un quiste hidatídico complicado, ¿no? Entonces, las complicaciones las hemos visto de diferentes matices. Hay complicaciones parenquimales, sí, como la necrosis cavitaria, el absceso pulmonar, los nematoceles o la gangrena e infartos pulmonares. Complicaciones netamente de parenquima pulmonar que más o menos va a relacionarse con cavitaciones, en la mayoría de los casos, y presencia de abscesos, ¿no? Pus. Y en otras ocasiones aire, ¿no? Por la ruptura de estas bulas. Y las complicaciones pleurales propiamente dichas van a ser derrame pleural simple o tabicado, empiema o pioneumotórax, como hemos visto en una de las imágenes. Complicaciones de pleura, ¿no? ¿Qué medidas debemos tomar ante el probable falla terapéutica? Lógicamente que si vemos que la evolución no es la satisfactoria o no es la adecuada en nuestro paciente, debemos ponernos a pensar por qué la evolución de nuestro paciente no es la más adecuada. Y tenemos que evaluar qué complicaciones pudiese haber estado pasando o está pasando, reevaluar, como dije anteriormente, la cobertura antibiótica, evaluar focos infecciosos, descartar procesos no infecciosos, en esto si es que hay un cuadro neoplásico de por medio, evaluar la farmacocinética y la farmacodinamia, lógicamente las drogas que estamos utilizando, optimizar terapias adyuvantes y manejo, lógicamente, de comorbilidades que pudiesen estar desencadenando que no haya una buena evolución del paciente. Entonces, en el cuadro neumónico, ¿qué es lo que queremos hallar? O realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno, precoz, lo más importante, evitar estados de sepsis y de shock, utilizar antibióticos con cobertura antibiótica correcta para el germen en el cual estamos sospechando, en el tiempo y en el momento correcto, hacer un diagnóstico precoz, rápido de sus complicaciones y tratamiento adecuado, y, lógicamente, hacer la referencia oportuna. Los cuadros neumónicos, como han podido ver, en estos grupos etarios tienen tasas de mortalidad elevadas y definitivamente eso es lo que debemos bajar. Eso respecto a neumonía. Ahora,
Vamos a hablar un poquito de lo que es neumonía intrahospitalaria o neumonía asociada a servicios de salud. Cuando hablamos de neumonía asociada a servicios de salud intrahospitalaria, hay que considerar que el trastorno inflamatorio del parénquima está producido básicamente por un germen que probablemente está identificado, ¿no es cierto? Y van a ser básicamente por alteraciones crónicas, porque este paciente ya tuvo un antecedente de contacto. Entonces, cuando hablamos de neumonía asociada a servicios de salud o intrahospitalaria, hay que considerar pacientes que estuvieron hospitalizados más de 48 horas antes, pacientes que no requieren ventilación mecánica y pacientes que tuvieron una infección frecuente anteriormente. Hay que considerar que de estos, el 5 a 67% provienen de salas comunes o que hayan estado intervenidos en unidades de cuidados intensivos. El objetivo definitivamente, o el desafío en este tipo de pacientes, es que tenemos una mayor tasa de mortalidad, hay mayor cantidad o número de gérmenes resistentes, lógicamente se elevan los costos de salud. Otro criterio importantísimo para considerar en las últimas guías, no solo consideran que el paciente haya estado hospitalizado 48 horas antes, sino también considera que pacientes que hayan estado hospitalizados en los centros hospitalarios y hayan pasado menos de 6 meses de hospitalizados y presenten un cuadro neumónico, también se considera como neumonía intrahospitalaria. 6 meses, ojo. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? No lo vamos a tratar como una neumonía adquirida en la comunidad, lógicamente, este paciente, porque ya estamos considerando que ha tenido contacto con gérmenes intrahospitalarios y nuestra terapéutica va a ser mucho más agresiva. Entonces hay que considerar que existen neumonías intrahospitalarias tempranas, los primeros 4 días, y se asocia generalmente a microorganismos sensibles, y hay neumonías intrahospitalarias tardías, de inicio tardío, a las cuales consideramos después de los 5 días y normalmente se va a asociar a microorganismos identificados resistentes. Lógicamente que si un paciente ha estado hospitalizado y ha tenido un estudio previo y ya tenemos la identificación del germen causante en la mayoría de los casos. Cuando hablamos de neumonía cierta, tenemos que hablar que hay nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes por más de 24 horas y secreciones traqueales purulentas, ¿no? Cuando hablamos de una flema amarilla o verde amarillenta o amarillenta clara tipo purulenta, estamos hablando de secreciones purulentas y de infección bacteriana. Hay que considerar más de uno de los criterios. Por ejemplo, que haya evidencia radiológica de cavitación por tomografía, que esté compatible con abscesos y que esté confirmada lógicamente por cultivo, que haya evidencia histológica de neumonía, biopsia o autopsia, con formación de abscesos o áreas de consolidación, con intensa infiltración leucocitaria o cultivo positivo en parénquima pulmonar, son criterios fidedignos de que estamos frente a una neumonía fija, específica, clara, definida. Y una neumonía probable, cuando tenemos nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes por más de 24 horas, secreciones traqueales purulentas, similar a otra, más un criterio adicional, cultivo cuantitativo de una muestra de secreciones pulmonares obtenida de cepillo protegido o lavado bronquioalveolar, aislamiento de un microorganismo por hemocultivo, solo tenemos el cultivo, en ausencia de otro foco probable, 48 horas antes o posteriores a la obtención de la muestra, cuando tenemos el aislamiento de un microorganismo en el lóbulo pleural sin instrumentación previa y microbiológicamente idéntico con igual patrón de sensibilidad que el germen aislado, definitivamente estamos frente a una neumonía probable. En cuanto a la patogenia, hay que considerar qué mecanismos más frecuentes pudiesen considerarse: aspiración de secreciones a la cabeza, la fuga de las bacterias alrededor del manguito del tubo orotraqueal, pacientes entubados, inoculación directa por vía del tubo orotraqueal, salteando las defensas del tracto aéreo superior, sobre todo pseudomonas aeruginosa, instalación de material aerosolizado, ¿no? Siembra hematógena, diseminación de estructuras contiguas, son los principales factores que condicionan neumonías intrahospitalarias, sobre todo en pacientes hospitalizados y más aún los que han estado en unidades de cuidados intensivos. Una neumonía intrahospitalaria de origen con microorganismo colonizante, variado o no bien conocido dentro de los exógenos, hay que considerar algunas formas que nosotros podríamos condicionar, que es la falta de lavado de manos del personal, el uso de instrumental contaminado, superficies de ambientes hospitalarios
inadecuados o no asépticos, dentro del aspecto exógeno, dentro de los endógenos del tubo digestivo del paciente, que haya la famosa traslocación bacteriana, ¿no? El estómago como fuente de bacterias, antiácidos y nutrición por la zona nasogástrica, hace que haya una colonización del estómago y eso a su vez por la sonda y por la manipulación entre a tubo respiratorio y definitivamente nos produce una colonización faríngea y mayor descenso de bacterias a la vía aérea baja y por ende cuadros neumónicos nuevos. Dentro de los aspectos biológicos, hay que considerar que las defensas biológicas del paciente crítico están disminuidas frente a la infección cuando tenemos enfermedades previas, sobre todo crónicas, EPOC, bronquiectasias, EPIT, desnutrición o múltiples tratamientos de terapia intensiva, generalmente de amplio espectro, que condicionen definitivamente que haya alteración y considere la resistencia bacteriana. Dentro del tubo traqueal impide el clearance ciliar normal. Esto hace que los grumos de los mucus capten bacterias y en lugar de ser expulsados, hace que desciendan a vía aérea baja y por ende la anidación a nivel alveolar para que se produzcan infiltrados pulmonares. Dentro de la primera línea de defensa alveolar van a ser necesariamente nuestros macrófagos. Estos fagocitan y matan a las bacterias, como ustedes conocen. Los ácidos grasos libres del surfactante y los enzimas colaboran en la actividad del macrófago. Si el inóculo o la virulencia desborda la red de macrófagos, estos mismos desencadenan procesos inflamatorios por toda la cascada inflamatoria que nosotros ya tenemos y van a reclutar precisamente polimorfonucleares para proceder a la destrucción bacteriana, ¿no? A la cabeza de nuestros polimorfo-neutrófilos, ¿no? Dentro de los factores de riesgo no prevenibles para que padezcan estos pacientes de enfermedades de una neumonía asociada a servicios de salud es la edad superior a 60 años, enfermedad crónica de base, ya sea poco EPIT, alteraciones de la vía aérea superior, ¿no? Pueden ser congénitas o patológicas o traumáticas, cirugía abdominal o torácica reciente, pobre estado nutricional, más aún si han tenido una intervención quirúrgica previa, estos pacientes tienen una hipoalbuminemia severa que condiciona también ello, si han padecido, tienen terapia inmunosupresora, si hay estados de conciencia disminuido o enfermedades neurológicas, esto que dificulte la adherencia, o comorbilidades inmunosupresoras por el uso, sobre todo en patología reumatológica o neoplásica. Pero ¿qué factores de riesgo modificables podemos tener? Y es precisamente la formación del personal sanitario, el lavado de manos del personal, desinfección con alcohol en las manos, aislamiento para reducir las infecciones cruzadas. Esto es estricto en UCI, definitivamente esto se ha mejorado bastante, pero es importante que ustedes lo modifiquen o lo conozcan, ¿no? La aspiración, posición del cuerpo y nutrición entérica debe ser generalmente una posición semi-incorporada, nutrición enteral adecuada, ¿no? Para evitar manipulación y precisamente evitar la translocación bacteriana, fundamentalmente a eso se refiere este punto. Dentro de los factores de riesgo modificables del paciente en UCI, de la ventilación mecánica o la intubación, tratar en lo posible de tener ventilación no invasiva o BNI, intubación orotraqueal o tubos orogástricos, aspiración continua de secreciones subglóticas, la presión del manguito mayor a 20 centímetros de agua, manejo cuidadoso del condensado de las tubuladuras o de los acúmulos de secreciones en la tubuladura que va a la máquina del ventilador mecánico, reducir en lo posible la estancia o duración de la ventilación mecánica, uso de relajantes musculares, sedación continua o reintubación son factores definitivamente que se pueden modificar. ¿Qué factores de riesgo para neumonía nosocomial o intrahospitalaria? Definitivamente hay factores intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos, que el paciente padezca pues, de enfermedades crónicas como EPOC, fibrosis, enfermedades pulmonares como bronquiectasias, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis, que padezcan de diabetes, insuficiencia cardíaca, tabaco, alcohol, comas, la sinusitis o enfermedades quirúrgicas a nivel cerebral, son factores intrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos, el uso de traqueostomía, aerosoles, hospitalización prolongada, antibiótico-terapia, el uso de tratamientos antisecretores, citotóxicos, corticoides, sedantes, la nutrición enteral que hemos hablado definitivamente y lo que relaciona o corresponde a personal sanitario, el no lavarse las manos, no cambiarse los guantes, no aislar correctamente a los pacientes, definitivamente son factores de riesgo que nos condiciona
que el paciente pueda tener una enfermedad hospitalaria. Estos últimos, sobre todo la del personal, ha ido mejorando en el tiempo. Es así que en la actualidad, ya por esta tasa al menos, hemos mejorado bastante y las tasas, al menos de los factores extrínsecos que tenemos acá, han ido disminuyendo la incidencia. En cuanto al diagnóstico, es un infiltrado nuevo que ya lo hemos mencionado y la estancia hospitalaria. El tiempo o el criterio de tiempo, ingreso hospitalario 48 horas. Criterio clínico, tos y secreciones purulentas, fiebre, hipoxemia. Un criterio radiológico, nuevo infiltrado, la radiografía de tórax, nuevo. Un criterio laboratorial, aislamiento del germen y presencia de leucocitosis o leucopenia. ¿Ok? Entonces, dentro de los criterios microbiológicos para el diagnóstico es importante la clínica, fiebre, secreciones purulentas, leucocitosis o leucopenia, presencia de cavitaciones o infiltrados pulmonares nuevos y persistentes. Dentro de la parte laboratorial, un lavado bronquialveolar con 104 unidades formadoras de colonias de un microorganismo identificado. El cultivo, la presencia de un hemocultivo y cultivo de líquido pleural identificando un germen, o histología compatible con neumonía, identificando también al germen, ¿no? Dentro del diagnóstico tenemos varios métodos, tanto no invasivos como invasivos. Los invasivos, lógicamente este paciente está en terapia de cuidados intensivos, podemos hacer cepillo o lavado bronquialveolar o biopsia pulmonar si esto amerita. No invasivos, cultivo simple de esputo, de secreción o aspirado bronquial, o lavado alveolar también, o análisis y cultivo de punta de catéter para el hemocultivo. Entonces, todos estos mecanismos los tenemos completamente. Dentro de de la escala de valoración, cuando un paciente ingresa a UCI, todo paciente que ingresa a UCI se le hace esta escala de valoración clínica de infección pulmonar llamado CEPIS, que es el score de infección clínica pulmonar. Tiene varios parámetros: temperatura, recuento de leucocitos, si hay o no secreciones traqueales, el PAFI, que es importante, un infiltrado nuevo rayos X o el infiltrado que padece, la progresión del infiltrado y cultivo del aspirado. Estos criterios le sirven al intensivista para poder catalogar frente a qué paciente, qué tipo de paciente está encontrando. Cada ítem tiene una característica y una puntuación que la tenemos acá, y es de 0 a 6, riesgo bajo de neumonía asociada a respirador, y mayor a 6, riesgo alto de neumonía asociada a respirador. No olvidemos que este tipo de pacientes que están entrando a UCI están entrando a ventilador, necesariamente porque hay falla respiratoria. El tratamiento debe basarse en la definición de ser temprano o tardía, factores de riesgo para resistencia de ATV, si tiene o no, si los antibióticos previos que ha utilizado, qué antibióticos previos ha utilizado, si hay hospitalizaciones previas por más de 2 días en los últimos 3 meses, o tratamiento o hospitalizaciones los últimos 6 meses como antecedente, si hay antecedentes shock o edad avanzada, si ha habido o no uso de combinación de antibióticos, o si hay que reducir antibióticos dependiendo del antibiograma por la resistencia que tiene el paciente. Es importante considerar ello. Dentro de los criterios de multiresistencia, hay que considerar si el paciente ha tenido terapia intravenosa los últimos 90 días, si ha tenido episodios de shock, si ha tenido un cuadro de distrés respiratorio en el adulto, si ha estado hospitalizado con un ventilador mecánico, si tiene o ha tenido falla renal. Esos son los factores de riesgo para considerar multidrogoresistencia a patógenos en pacientes con neumonía intrahospitalaria. Dentro de los gérmenes más frecuentes y más comunes que se puede encontrar en este tipo de pacientes, a la cabeza no va a ser como anteriormente habíamos visto. A la cabeza va a estar gram negativos. Primero, Pseudomonas aeruginosa. Segundo, Acinetobacter. Estenotrophomonas maltófila. Enterobacterias, por precisamente la translocación bacteriana. Esto para gram negativos. Para gram positivos, a la cabeza, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo. Y al último, Streptococcus pneumoniae. Más al último, hongos. Más atrás, virus u otros patógenos. Generalmente, estos son los principales causantes de neumonía asociada a servicios de salud. Pseudomonas, Staphylococcus, Enterobacter, Acinetobacter baumannii, el principal encontrado en la mayoría de pacientes o neumonías asociadas a ventilador mecánico. Acinetobacter baumannii. ¿Ok?
Este cuadrito para identificar también lo mismo que hemos identificado en la anterior tabla, la etiología, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, enterobacterias y Staphylococcus aureus. ¿Para qué nos sirve definitivamente esta identificación bacteriana? Para que nuestro tratamiento en este tipo de pacientes sea enfocado a drogas antipseudomónicas, a drogas antistafilocóccicas. Básicamente ahí. Otro estudio donde también podemos ver la misma característica. En diferentes hospitales se encontró también Pseudomonas aeruginosa en la cabeza, Staphylococcus aureus, segunda en porcentaje, y Enterobacterias, la tercera. Son las tres principales gérmenes identificados en este tipo de pacientes. El tratamiento empírico basado en patrones de resistencia se ha encontrado que definitivamente una tasa bastante alta es a las drogas en un porcentaje bastante óptimo a cefalosporinas de tercera, a amoxiclavulánico, hasta el mismo imipenem, tasas altas de resistencia, a ampicilina sulbactam también. Entonces es importante considerar las asociaciones que han demostrado menos tasa de resistencia, como por ejemplo piperazolina tazobactam ciprofloxacino, piperazolina tazobactam amicacina, meropenem amicacina, meropenem cipro en este estudio, imipenem amicacina. En este estudio utilizaban ciprofloxacino como droga endovenosa. Hay que considerar que en este tipo de pacientes que tenemos componente de translocación bacteriana, hay bacterias de tubo digestivo. Por eso el uso de ciprofloxacino con un carbapenems de potencia para contrarrestar que ha demostrado tasas inferiores de resistencia. Entonces es importante dentro de nuestro tratamiento empírico abordar todos los gérmenes que pudiésemos evidenciar. Entonces es importante tener en cuenta las drogas y los gérmenes que pudiesen atacar a estos pacientes. Entonces hay que basar nuestro tratamiento en base a Pseudomonas, en base a Enterobacter, en base a Estafilococo y los restantes. Es un cuadro donde se ejemplifica los patógenos que puedan aumentar la mortalidad y tengan factores de MDR, ¿no? Si tenemos pacientes que tengan bajo riesgo de tener resistencia a drogas, podemos utilizar monoterapias de ertapenem, ceftriaxona, cefotaxima, moxifloxacino levo, pero si hay pacientes que están ya con una tasa de mortalidad alta, se puede utilizar otro tipo de drogas para precisamente utilizar drogas para atacar a drogas para gérmenes gram negativos y para MRSA, ¿no? Metilicidinos resistentes a Staphylococcus aureus o terapia dural antipseudomónica y MRSA, fundamentalmente. Entonces, el tratamiento fundamental para drogas, y si queremos utilizar drogas antipseudomónicas, va a ser imipenem, meropenem, cefepime, piperacilina tazobactam, septacilina, tazobactam, septalozone, son las drogas beta-lactámicas antipseudomónicas. ¿Cuáles son los aminoglucósidos antipseudomónicos? Amicacina, gentamicina y tobramicina. ¿Cuáles son las drogas, otras drogas antipseudomónicas? Carbapenems de primera línea, cefepime, piperacilina tazobactam, septacilina, avibactam. Esas son las drogas que se utilizan para, precisamente, utilizar en pacientes con alto riesgo de pseudomonas. No se olviden de ese cuadro. Y este es otro cuadro de un artículo reciente donde podemos visualizar también que el tratamiento o el tipo de antibiótico cuando tenemos identificados gérmenes positivos con MRSA, actividad MRSA o resistencia a meticina o resistencia, cuando debemos utilizar glicopéptidos como vancomicina y considerar el betalactámico o antipseudomonial, piperacilina tazobactam de primera línea, o fluoroquinolonas como el ciprofloxacino o levofloxacino. ¿Por qué el ciprofloxacino entra acá? Porque el ciprofloxacino es un buen antipseudomónico y se utiliza por vía endovenosa, cosa que no la tenemos todavía con levo, por ejemplo. Pero el artículo sí lo menciona, pero en Perú no lo tenemos. Cuando hablamos de oxazolidinones, como el linezolid, podemos utilizar como droga de inicio necesariamente una droga antipseudomonial como cefepime septacidima o carbapenems como imipenem, meropenem o un monobactámico
O en segunda línea, podemos utilizar aminoglucósidos como amicacina, genta-o tobramicina. Ojo que tenemos amicacina, utilizamos con mucha regularidad. O en caso de multiresistencia o multidrogoresistencia, ya se utilizan las polimixinas, la colistina, que es el antibiótico más potente que existe. Cuando ya tenemos panresistencia a todas las drogas, utilizamos esta droga, ¿no? La colistina.